Yo soy Katia Tirado. Bueno, mi nombre es Katia Tirado. Uno nunca sabe exactamente si es su nombre o no es su nombre, pero mi nombre, digamos, no sé si soy Katia, pero mi nombre es Katia Tirado. Soy una activista de las estéticas de resistencia. Trabajo en la colección de actos usados, que es mi acervo y mi legado. Y bueno, he estado en esto, en este país, desde los 90s, mediados de los 80s. Empecé a buscar otro tipo de lenguajes, fue cuando encontré dentro de las plásticas, que es donde se originan las artes conceptuales, donde yo me muevo más, estos caminos mucho más abiertos, con mucho más horizontalidad en la producción de las piezas y con mucho más política implicada desde un lugar de conciencia y de discurso. Bueno, ahí me he encontrado desde entonces. Hace rato que ya estoy en ciertos circuitos, sobre todo subterráneos. Siempre me ha interesado mucho más las gestiones estéticas y artísticas independientes de las grandes instituciones. Entonces, en ese sentido sí me considero alguien que se ha movido en lo subterráneo siempre, aunque al final de tanta insistencia y ya la ruquez, la viejez, ya estoy pues igual vinculada a gente que también está en el mainstream, si se puede decir. Me ha interesado desestabilizar construcciones de género, construcciones de identidad más allá del género, las fronteras entre lo público y lo privado. Creo que mi lenguaje puede entenderse como una performática de las poéticas del cuerpo. El cuerpo al final siempre como una construcción y un espacio donde los procesos de domesticación y homogeneización del individuo se pueden contemplar claramente. En 2012 yo estoy enfrentada a una etapa en la que realmente me siento muy avasallada por las perspectivas de trabajo, porque al final el trabajo como tal, en una sociedad esclavista como la que vivimos, pues es el vínculo a dónde queremos ser explotados. Elegimos, nunca podemos salirnos del todo, somos parte de un mecanismo absolutamente esclavista, pero sí creo que elegimos estar en la sombra o en el cuerpo. Yo definitivamente escogí la sombra, prefiero estar en la sombra de la esclavitud que en el cuerpo de la esclavitud. Y a partir de esto y de un México colapsado, devastado, desolado, como el que vivimos hace por lo menos 15 años en cuanto al porno terror y a la necropolítica que vivimos, decidí que mi trabajo tenía que salirse de las instancias inmediatas de colectividad que yo había formado durante toda mi vida. Desde siempre estuvo claro que me interesaba trabajar para la gente que estaba cerca de mí. Mis más grandes influencias son mis amigos con los que he crecido artísticamente a través de la vida y a través de la práctica de estas estéticas. Y al final nos hemos mantenido muy cerrados en un sentido elitista, se puede llamar. Y siempre ha sido una gran pregunta, ¿cómo sacas esos lenguajes subversivos y radicales hacia espacios donde alcancen más recepción? Es complicado, es complejo. Al final, una de las cadenas más grandes de esta esclavitud psíquica que también vivimos son los grandes medios de comunicación, la televisión sobre todo, el cine y Hollywood exportando sus grandes modelos de frustración general, menos a la super mini élite privilegiada que lo conforma, los dueños del mundo de alguna manera. Entonces, realmente luchar contra eso ha sido muy complicado. Tuve una necesidad y una urgencia de ampliar esa
esa práctica, ese activismo estético que me llevaba a estar siempre al final en la tribu subversiva y radical a la que siempre he pertenecido. Y sobre todo muy preocupada por la realidad nacional y sintiéndome cómplice, al final todos somos cómplices. ¿Cómo le hacía yo? ¿Cómo me incidía? ¿O de plano me valía madre? Pues no me vale madre, la verdad. No puedo decir que estoy desolada también, como el país. O sea, me parece que lo que vivimos es una operación de extinción y de limpieza racial y de clase. Una eugénesis muy severa y delicada, encubierta bajo las grandes titulares de la narcoestado o la narcoguerra. Para mí, en realidad, esa violencia creada y producida por el narco es una pantalla para el final del saqueo postcolonial que vivimos actualmente. Cubre, desestabiliza las regiones para poder explotarlas al final, terminarlas de vaciar. Estaba buscando una temática que realmente me importara y que pudiera trascender estos espacios que estaba buscando trascender. Buscando, llegué a la vida de mi padre. Me parecía, encontré que la vida de mi padre podía ser un ejemplo muy interesante para hablar de cuestiones que necesitaba hablar. Viendo su vida y viendo su vida de maestro rural, me parecía muy interesante. ¿Por qué? Porque la educación me parece la plataforma más importante de desmantelamiento de identidad en este país. O sea, en los 80s, cuando empieza el neoliberalismo, lo primero que se ve agredido y violentado son los programas educativos. Voy a dar un ejemplo sencillísimo con el que se puede entender todos los criterios que después empezaron a aplicar justamente los grandes neoliberales encabezados por Carlitos, nuestro Carlitos Salinas, el gran depredador y ladrón de nuestra historia, reciente, claro, porque hay muchos. Y es que de los libros de texto de primaria de Historia de México, suprimieron la historia prehispánica y a partir del 87 empieza la historia de México con la llegada de los españoles, por ejemplo. Empecé con un trabajo en especial Blanco Móvil, en los que en Tamaulipas, donde estaba viviendo, me vinculé con un maestro de tiro de rifle, de un entrenador, un hombre que había estado vinculado también a seguridad pública, que inclusive entrenó a los Zetas cuando los Zetas eran un grupo de élite del ejército mexicano, pero un hombre de izquierda, un hombre comprometido. Y le propuse que quería balacear los libros de texto en un desdoblamiento performático de esta primera frase que sería el ataque a la plataforma educativa, como el desmantelar la información que puede producir pensamiento crítico en todos estos seres que ahora más bien son el ejército desechable de la gran máquina de guerra, que son los sicarios y los niños más olvidados, más marginados de la sociedad, que es esta ruralidad ultra pobre, donde han crecido en tales condiciones que, por supuesto, si llegan y les ofrecen 3,000 pesos a la semana por estar de halconcitos en una esquina diciendo el movimiento de los personajes importantes locales, pues para ellos es verdaderamente una fortuna y un espejismo de bienestar que han conocido solo a través justamente de la televisión y de Hollywood, ¿no? Como pieza concluyente de este proceso de trabajo con hombre muerto, se declara vivo, termino haciendo una pieza que se llama Xipetotec, la piel siguiente, y entonces encontré que los moches producían este tipo de colchas de parches que han tenido muchas culturas como práctica. Las colchas de parches además son quilt, no hay una expresión en español para ello. Entonces, como movimiento incorporo el movimiento, o sea, de la Latinoamérica amazónica decido quedarme con el movimiento antropofágico, y de Mesoamérica, ¿qué agarraba? O sea, ¿qué agarraba de esto que vivimos? ¿Dónde me agarraba yo para ese desdoblamiento?
Y bueno, por supuesto fue Xipetotec, que el Xipetotec es una deidad azteca. Los aztecas eran unos grandes imperialistas precoloniales, pero imperialistas absolutos, sexistas y jerárquicos absolutos. Pero el Xipetotec, dentro de su sistema mágico, es una deidad menor que lo que hace es un poco lo que hace Kali en el sistema mágico de la India, del hinduismo, que es baja a los dioses de la soberbia y del orgullo a la tierra. El Xipetotec es una deidad que ante la esterilidad de la creación, cuando la creación es consumada, termina de ser, y los dioses creadores principales la concluyen, es estéril, no nace nada. Y entonces se pregunta, pero si es tan perfecta, ¿qué ha pasado? Y el Xipetotec les dice, están demasiado orgullosos de ella, por eso es estéril. Yo les voy a enseñar. Y entonces se desolla a sí mismo, se quita la piel, o sea, la identidad del yo, el ego, y con su sangre riega la tierra y de ahí sale el maíz, es la deidad del maíz. Son los granos del maíz cayendo en la tierra, el Xipetotec. Entonces me parecía una imagen perfectamente congruente con el nivel de pornoterror que hemos vivido y que se ha construido en los últimos 20 años, 15 años en México. Entonces decido construir una máquina de traducción de memoria donde convoco estas historias y las doy a tatuadores para que las ilustren en pieles de puerco, que después yo en acción coso un pedazo con otro, construyo una quilt con estas pieles, para luego que la quilt está terminada, perforar las pieles, obtener el pequeño pedazo tatuado, cocinarlo y comerlo, en un ritual cívico de consumo de recuerdos y de cagar el trauma y dejar atrás el proceso doloroso para quedarse con lo nutritivo únicamente. El Xipetotec como pieza que por primera vez aparece al público, digamos, a la audiencia en Polonia, tuvo tres espacios después en México muy importantes. Uno se da en la cantina La Faena. Entonces La Faena fue un espacio muy, muy importante para volver a hacer la pieza Xipetotec. Esto además después de que pasa lo de Ayotzinapa. En la cantina de La Faena estuvo 2 días, al día siguiente se supone que se cocinaba. Es una pieza que sí dura más o menos 7 u 8 horas, entonces es una pieza que también involucra una propuesta antiespectacular, o sea, de una narrativa no lineal. No es una pieza que inicia, que tiene un desenlace y que finaliza. Es una pieza duracional que lo que propone justamente es esta independencia de la narrativa lineal a la que nos tiene tan acostumbrado el Occidente y el cristianismo, por supuesto, porque nosotros nacemos, nos reproducimos y morimos para ganar el cielo o el infierno. Y esto los anarquistas milenaristas de la historia lo han negado diciendo la historia es cíclica, no es lineal. Y en ese sentido, Xipetotec se sincroniza con las teorías anarquistas milenaristas que plantean a la historia como un ciclo y no como una linealidad. Seguimos adelante desde una precariedad insultante. De los que trabajamos en estas estéticas de resistencia realmente tenemos muy poco apoyo, pero es un modo de vida. Y el lujo del tiempo y el espacio para que esta subjetividad y este pensamiento crítico pueda tener formas y desdoblamientos, pues es el tesoro, ese es el regalo, el presente es el regalo. Así que así nos asumimos. Y como decía Cummings, soy un artista, soy un fracaso, debo proseguir. Eso es porque estoy sentada en 3 sillas que están flotando en el cielo, y esos son. Muchas gracias por invitarme.